intestino son normales y necesarios. El problema es cuando se producen en exceso, ya que pueden llegar a ser muy molestos e incluso dolorosos. Las principales causas de un exceso de gas en el intestino pueden ser haber comido demasiado deprisa, indigestión o abuso de cierto tipo de alimentos con mucha proporción de fibra y desequilibrios de la flora intestinal, por haber tomado algún antibiótico, por estrés o por alguna intolerancia alimentaria. Para prevenir la aparición de gases, debemos comer despacio y masticar bien la comida. Es importante no abusar de comidas muy ricas en fibra, como legumbres, alcachofa, coles, cebollas. Se pueden comer en puré y así facilitamos un poco la digestión de tanta cantidad de fibra. Las bebidas con gas y las bebidas alcohólicas tampoco son aconsejables, ni tampoco los edulcorantes artificiales. Cambiar el té o el café por infusiones digestivas también es una buena opción. Las infusiones de hinojo, anís o milenrama son una buena ayuda para después de las comidas. Cuando los gases son debidos a una alteración de la flora intestinal, es básico saber a qué se ha debido tal alteración y poder arreglarla. El desequilibrio de la flora intestinal aumenta la fermentación de los alimentos produciendo más cantidad de gas. En la farmacia tenemos preparados para ayudar a restablecer la flora intestinal y, si es necesario, también productos para romper las burbujas de gas y que sean más fáciles de expulsar. Si los gases coinciden con el inicio de algún tratamiento farmacológico, también es importante consultar con el médico farmacéutico. Si queréis conocer más cosas sobre otros temas, escribidlo en los comentarios e iremos haciendo los vídeos que nos pidáis. No olvidéis que si queréis estar a la última en consejos de salud, seguidnos en las redes.